Bueno, bienvenidos nuevamente a las clases de química. Hoy quiero compartir con ustedes el curso de cinética química. Voy a empezar a hacerlo los domingos de 11 a 12. Antes que nada quiero darles las gracias a todas las personas que me mandaron los mensajes donde me decían que mis videos les había servido mucho, y pues eso realmente me motivó para que siguiéramos haciendo el curso. Voy a arrancar ahora con la parte de cinética química, que era algo que les dije que estaba pendiente, y ahí sí terminaré con equilibrio, pero por ahora vamos por cinética. No sabemos qué se presente en el camino, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros los que estudiamos este tipo de carreras. Bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es la cinética química? Bueno, la cinética química es la medida de la velocidad de una reacción. La medida de la rapidez de una reacción. ¿Por qué nos interesa eso? Pues precisamente para poder controlar la reacción. Por eso necesitamos conocer el concepto de cinética química. ¿Qué medimos en esta rapidez? Medimos cómo los reactivos se convierten a productos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué tipo de velocidades tenemos? Entonces podemos tener unas que sean lentas, que sean intermedias o que sean rápidas. Vamos de para abajo o de para arriba. ¿Cuáles son las velocidades o cuáles son las reacciones que tienen una velocidad rápida? Por ejemplo, una explosión. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es su tiempo de convertir los reactivos a productos para que no vayamos en este caso a matar a alguien si no lo queremos hacer. ¿Cuándo hacemos, por ejemplo, una explosión controlada? Cuando queremos demoler un edificio. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo se demora en hacer esa reacción para poder evacuar el sistema. Eso sería una explosión muy rápida, una reacción muy rápida. Otro ejemplo pueden ser las intermedias. Un ejemplo de intermedias puede ser cuando nosotros dejamos la leche por fuera de la nevera. ¿Qué va a pasar? Bueno, a la hora no le ha pasado nada, a las 2 horas no le ha pasado nada, a las 3 horas no le ha pasado nada, pero a los 2 días o al día o a los 2 días ya simplemente tiene un sabor raro, un sabor ácido, un sabor a fermento. Bueno, pues resulta que ya tiene una velocidad intermedia, ¿sí? Aunque todas estas categorías son cualitativas, porque pues para alguien rápido puede ser nanosegundos, para alguien rápido puede ser un día, entonces eso es muy relativo. Entonces lo estoy poniendo así pues según mi criterio. Entonces, ¿qué pasa con la leche? La leche se fermenta y sufre un proceso de descomposición y que la podemos catalogar en este caso como intermedio. ¿Cuándo podríamos tener una reacción muy lenta? Por ejemplo, la producción de petróleo. Si los fósiles, los animales murieron hace millones de años, sufrieron un proceso de descomposición y hasta ahora es que estamos teniendo el petróleo. Otros tipos de ejemplos. ¿Cuándo podría tener una reacción lenta? Cuando hago una sopa como un sancocho, como un mute, un locro, una fanesca. Son sopas que tienen muchas horas de cocción y eso hace que sean lentas, ¿sí? ¿Cuándo puedo tener algo intermedio? Cuando hace un pedazo de carne, por ejemplo, o hace un pedazo de pollo, ¿sí? A nivel de cocina. ¿Cuándo puedo tener algo rápido? Algo rápido podría ser cuando hago un huevo revuelto, que es mucho más rápido que hacer un pollo cocinado o algo así. Entonces fíjense cómo
puedo estas categorías de manera cualitativa aplicarlas a muchas reacciones en la vida. Como les digo, esto tiene mucha importancia. ¿Para qué? En la parte de los procesos químicos, en la parte de los procesos biológicos, en procesos bioquímicos. Nosotros tenemos que llevar a cabo ciertos procesos que tenemos que esperar que se lleven a cabo. Entonces es importante que conozcamos cómo se mide esta cinética. ¿Listo? ¿Qué factores me afectan la cinética? Bueno, también es importante que tengamos en cuenta los factores que afectan la cinética química. Son 4. El primero es el estado físico de los reactivos. El siguiente es la concentración de los reactivos. Ya ustedes saben que estos corchetes significan concentración, ya vieron otros videos míos. La temperatura de la reacción. Y la presencia de un catalizador. Bueno, hablemos un poquito del estado físico de los reactivos. ¿Será que su estado físico influye en la reacción? Bueno, sí influye. ¿Cómo influye? Porque pues tenemos 3 estados que nosotros trabajamos, que es sólido, líquido y gas. ¿Qué pasa con el estado sólido? En el estado sólido hay menor interacción entre las superficies. ¿Sí? En el estado líquido, pues ya hay muchísima más interacción, y en los gases, pues 100%. ¿Cierto? ¿Qué significa interacción? Bueno, vamos a pensar. Vamos a hacer un café. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo agarro la cucharada de café, la pongo en una taza y le agrego la cucharada de azúcar y la pongo ahí en la misma taza y lo mezclo y ya me lo tomo. Ah, no me lo puedo tomar así porque ambos están en sólido, y lo que voy a hacer es que voy a percibir granos de café y voy a percibir granos de azúcar, pero no como tal una solución. ¿Qué pasa si yo ya le pongo un medio acuoso? En este caso agua caliente. Ah, ya ellos se van a homogenizar, se van a amalgar y me van a generar una solución que la voy a sentir agradable a mi boca. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso necesito tener por lo general en líquidos y gas para que haya mayor interacción y la reacción ocurra más rápido. Si yo sigo teniendo mi taza con el café sólido y el azúcar sólida, ¿cuándo voy a tener mi café? Nunca. ¿Sí? O bueno, podríamos decir que sí, que la humedad del ambiente me ataca y que vamos a obtener una mezcla. Bueno, sí, pero pues va a ser muchísimo más lento que si yo le agrego agua caliente de una y voy a tener una interacción mucho mayor. Entonces, esa es la importante. ¿Por qué? Porque deben unirse los reactivos para que haya el movimiento de las moléculas, ¿sí? Haya disociación, ionización, hidratación y todo lo que se conlleve a cabo en sus mecanismos y generar así una reacción. Otra es la concentración de los reactivos. ¿Por qué es importante la concentración? Porque a mayor concentración, la velocidad va a ser mayor. Es decir, que si tengo una solución que está concentrada, va a ser mucho más veloz, más rápida, más efectiva que una que está diluida. Entonces, no es lo mismo que yo utilice un ácido sulfúrico al 98% a un ácido que está al 0.0005%. Entonces, voy a generar que la reacción sea mucho más lenta con soluciones diluidas o poco concentradas.
Entonces, es importante también que sepamos cuál es su concentración, por lo que le digo, porque me va a ayudar a condicionar la rapidez en la cual ocurre la reacción. Bueno, gracias a las personas que se están uniendo a la clase. Espero que me acompañen en este curso de cinética. Bueno, otra es la temperatura de la reacción. ¿Qué pasa con la temperatura de la reacción? Ya sabemos, temperatura me va a hacer que las moléculas vibren o se muevan mucho más rápido, giren, choquen unas con otras y por lo tanto que sean choques mucho más efectivos, ¿sí? Que los reactivos choquen entre sí porque hay una mayor temperatura y la velocidad sea mucho más rápida. Entonces por eso es importante también la temperatura. Volvamos al cuento de la cocina. ¿Por qué yo me refiero mucho a la parte de la cocina? Porque es la química que nosotros podemos hacer de forma rápida o sencilla o que hacemos todos los días. Yo voy a hacer un huevo frito. Entonces pongo la sartén, pongo aceite y pongo el huevo. Ya. ¿Cuándo el huevo va a estar cocinado o cuándo el huevo va a cambiar para que yo me lo pueda comer? Posiblemente nunca. Entonces, ¿qué va a pasar si yo ahora la pongo sobre la hornalla y le agrego calor? Ocurre un proceso entre el calor que le está transmitiendo a través de la sartén para que el aceite también le transmita el calor al huevo y las moléculas del huevo empiecen, en este caso todo lo que tiene, empiecen a evolucionar y pueda cambiar su estructura. Entonces, la temperatura nos ayudó mucho para cambiar también nuestros hábitos alimenticios. Cambiaron la manera en que comíamos los alimentos y lo que les digo, me ayuda mucho a las reacciones químicas porque hace que sean más efectivas, que sean mucho más rápidas. ¿Listo? Y otro factor es los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Es un agente que me puede acelerar o retardar una reacción. Pero no solamente era que la acelerara. Bueno, yo a veces necesito que la reacción no se acelere, que la reacción sea mucho más lenta. Y eso fue lo que hicimos cuando inventamos las neveras o los refrigeradores o los congeladores. ¿Qué fue lo que hicimos? Retardamos el proceso de descomposición de los alimentos bajándole su temperatura. Eso fue lo que hicimos. Entonces, volvamos al cuento de la leche. Yo abrí una bolsa de leche, me sobró leche y la voy a dividir en dos vasos. Una la meto en la nevera o en la heladera y la otra la dejo sobre la mesada. ¿Cuál se va a descomponer más rápido? Pues fácil, la que está en la mesada, porque tenemos, primero que todo, bacterias en el ambiente, tenemos más temperatura, ¿sí? Y eso hace que se fermente mucho más rápido. ¿Qué pasa con la leche en la nevera? Bueno, la leche en la nevera, pues fácil, me puede durar 3, 4, 5 días, hasta mucho más tiempo, porque ahora pues trae otras cosas que le agregan, y hace que dure mucho más tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el catalizador? Él me va a acelerar o me va a retardar la reacción, pero él no me va a actuar directamente ni sobre la concentración de reactivos ni de productos. Solamente funciona como un agente acelerante o retardante. Y eso lo vamos a conocer como catalizadores positivos o catalizadores negativos, dependiendo de lo que necesitemos, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo definimos la velocidad de reacción? Un segundo. ¿Cómo definimos la velocidad de reacción? La velocidad de reacción es igual al cambio, a la concentración
con respecto a un tiempo. Pero llamémoslo así, el cambio de concentración con respecto a un tiempo. Y esa concentración la vamos a trabajar en molar. Para las personas que todavía no han visto los otros videos o que no se acuerdan, ¿qué es la molaridad? La molaridad son la cantidad de moles, en este caso del soluto, sobre un volumen en litros de la solución. Entonces, las unidades de la molaridad van a ser moles por litro. ¿Cuáles serían las unidades de la velocidad? Bueno, miremos. Entonces sería, voy a hacer análisis de unidades. Sería moles sobre litro, ¿sí? Sobre tiempo. ¿Qué tiempo utilizamos? Podemos utilizar días, horas, minutos, segundos, semanas, meses y años. ¿En serio puede durar tanto tiempo una reacción? Sí. Voy a durar muchísimo más tiempo una reacción. Lo que les digo, la formación del petróleo no fue de la noche a la mañana. Siempre se demoró bastante tiempo. Entonces, vamos a ponerle, para hacer nosotros reacciones cortas, vamos a trabajar con segundos. Completamos con un 1 para poder hacer la ley de la oreja. Y decimos moles por litro sobre segundo. Y estas son las unidades de velocidad. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podemos calcular la velocidad? Bueno, para calcular esa velocidad, ¿en qué nos tenemos que basar? En cambios de pH, en cambios de color, cambios de conductividad, cambios de temperatura, cambios de presión y muchos otros cambios que nos permiten observar, ¿sí?, por nuestros sentidos, que algo pasó, que algo ocurrió, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser muchos. Todo depende de la tipo de reacción que esté trabajando o cómo lo esté manejando. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo para poder entender cómo se calcula la velocidad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Para eso necesitamos una tabla que les traje. Por obvias razones no puedo tener la tabla copiada, así que me toca que me tengan paciencia mientras la copio. Bueno, espero que me acompañen estos días. Yo creo que siempre van a ser 3, 4 clases de cinética para que, bueno, les sirva para reforzar sus conocimientos, para pasar un domingo diferente.
Bueno, acá tenemos una tabla en la cual registramos las variaciones de las concentraciones de los reactivos y de los productos a diferentes intervalos de tiempo. ¿Qué rangos de tiempo tomamos? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. ¿Qué significa este 0? Bueno, cuando empezamos el proceso de la reacción. ¿Qué pasó? Que a medida, y lo cual se puede observar en la tabla, que a medida que la reacción iba transcurriendo, su concentración de reactivos iba disminuyendo. Pero también, a medida que iba ocurriendo la reacción, los productos iban apareciendo. ¿Cómo registramos todo eso? Como les digo, eso lo registramos pues teniendo en cuenta los cambios de temperatura, los cambios de concentración, cambios de color, pH, diferentes maneras, ¿sí? En esta parte pues no es práctica, es más bien clases teóricas, por lo tanto no vamos a llegar a explicar cómo fue que se hizo toda la determinación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que debemos hacer es una gráfica. Pues por razones de tiempo, no la voy a hacer exacta, pero sí quiero que analicemos qué va a pasar. Entonces acá yo tengo una gráfica de tiempo versus concentración. Esto es concentración y esto es versus tiempo, ¿sí? Esto está en molar y esto está en minutos. Y vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a poner este en azul. No voy a cambiar todos los números. Esta sería la concentración de los productos en molar. ¿Qué va a pasar? Es lo que yo les decía. A medida que va pasando el tiempo, la concentración de los reactivos va disminuyendo. Pero a medida que va pasando el tiempo, la concentración de los productos va aumentando. ¿Sí? Hasta que, dependiendo del tipo de reacción, puede que solamente me quede productos o me quede productos y reactivos en ciertas cantidades. Y esto es lo que tenemos que entender. Y ahora, ¿cómo calculamos la velocidad? Bueno, para eso podemos medir el cambio de concentración en los productos o podemos medir el cambio de concentración en los reactivos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer con productos primero. Vamos a medir el cambio de rapidez o la velocidad teniendo en cuenta la concentración de los productos. ¿Qué es un cambio? Un cambio, en este caso, un delta de cambio de concentración, sería la concentración, digamos, del producto final menos el producto, del 2 o el 1, o final menos inicial. ¿Cómo hacemos? Vamos a tomar un punto de partida. Les voy a comparar a estos dos. Entonces este sería el 2 o final y este sería el 1 o inicial. Y vamos a hacer ese análisis. Entonces yo digo, el delta del cambio de la concentración va a ser igual a ¿qué? A 0,470 menos 0,00. Y así es como yo calculo los cambios
Acuérdense que siempre que haya un cambio es un final menos un inicial, y estos son ecuaciones de estado, donde solamente me importa cómo finalizó, cómo inició, pero no el mecanismo, ni cómo se llevó a cabo, ¿sí? Así es como calculamos el delta de P. Voy a borrar la gráfica por razones de espacio. ¿Cómo calculamos un delta de T? Ah, lo mismo, pues tenemos que tomar un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Qué tiempo vamos a tomar? Pues los correspondientes a las concentraciones. Pues en este caso mi delta de T va a ser igual a 5 minutos menos 0 minutos, y eso me va a dar pues 5 minutos. ¿Qué unidades voy a tener aquí? Que también tendría que haberlas puesto. Las unidades acá son molar, molar, y esto me da en molar. ¿Cómo podemos calcular ya ese cambio de velocidad? Pues la velocidad va a ser igual al delta de la concentración de los productos con respecto al delta del tiempo. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, ponemos el valor 0,470 molar sobre 5 minutos. Y ya hacemos la división. Entonces digo, 0,470 dividido entre 5 me da 0,094 molar por minuto, o moles por litro por minuto. Cualquiera de las dos maneras de escribirlo es válida, ¿sí? Te vamos a ir haciendo una tablita para ir teniendo en cuenta esto. No vamos a hacerlo todo así, sino que ya vamos a reducir pues tanta operación. Vamos a ir metiendo esto en la tabla para que nos quede más fácil de ir interpretando. Vamos a poner aquí la velocidad teniendo en cuenta los productos. Prácticamente sería aquí así. Bueno, no sirven las rayas. Entonces aquí me daría entre estos dos 0,094. ¿Qué unidades va a quedar? Molar por minutos. Y vamos a hacer lo mismo con los reactivos. Y ya vamos a comparar, ¿sí? Vamos a hacer varios de esos para que lo tengamos en cuenta. Voy a calcular ahora entre estos dos. Entonces yo simplemente ya sé que la velocidad va a ser igual al cambio de la concentración de los productos sobre el cambio del tiempo. Entonces ya lo voy a hacer más directo. ¿Cuál era la de los productos aquí? De 0,830 menos 0,470. ¿Qué tiempos utilicé? 10 menos 5, y hago las operaciones respectivas. Entonces esto me da 0,830 menos 0,470, 0,36. Sobre 5, 0,072. Aquí me daría 0,072, ¿sí? Hagamos el siguiente. Voy a hacer ahora entre 15 y 10, o entre 10 y 15, entonces sería 1,08 menos 0,830 y 15 menos 10. Entonces, 1,08 menos 0,830, 0,25, y esto me da 5, 0,05. Siguiente, voy a hacerlos todos porque necesitamos hacer un análisis ahí. Y al fin y al cabo pues tengo el tiempo para hacerlo.
entre 15 y 20, entonces sería 1,26 menos 1,08 sobre 20 menos 15, 1,26 menos 1,08, 0,18, 0,036. 0,036. Este es el de acá, este es el de acá, este es el de acá, este es el de acá. Entre 20 y 25, 1,40 menos 1,26, 25 menos 20, 1,40 menos 1,26, 0,14, 0,028. Y el último, me daría 1,51 menos 1,40 sobre 30 menos 25. 1,51 menos 1,40, 0,022. Bueno, ahí ya tenemos el análisis con respecto a los productos. Ahora vamos a hacer el análisis con respecto a los reactivos. ¿Será que nos va a dar lo mismo? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a hacer también el análisis. Vamos a ir borrando. ¿Qué hacemos con el caso de los reactivos? Bueno, lo mismo. Entonces, la velocidad es igual al cambio de la concentración de los reactivos con respecto al tiempo. ¿Listo? Ya sabemos que sería entonces el final menos el inicial. Pero ahora vamos a utilizar estos dos. Entonces yo digo 1,33 menos 1,80 sobre 5 menos 0. ¿Cuánto me da? Entonces, 1,33 menos 1,80 menos 0,47 sobre 5. Y eso me da menos 0,094 molar por minuto en este caso. Houston nos dio negativo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos da una velocidad negativa? En física nosotros sabemos que la velocidad tiene tres componentes: magnitud, dirección y sentido. Y que el signo menos me va a indicar pues que va en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué significa este menos? Este menos me indica que hay una pérdida, que el reactivo se está agotando y que se está en cierta manera desapareciendo para formar los productos. Entonces, los productos. Cuando nosotros trabajamos o queremos determinar la velocidad teniendo en cuenta la concentración de los reactivos, debemos agregarle este menos. ¿Por qué? Porque en este caso lo necesitamos que sea positivo, ya que trabajamos siempre con velocidades positivas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da? 0,094. Que sería acá 0,094. En este caso, de estos dos. Y vamos a hacerlos todos para que analicemos. Pero tenemos que tener en cuenta siempre agregarle este signo negativo para que la velocidad nos dé positivo, siempre y cuando yo determine la velocidad de la concentración, la velocidad a partir del cambio en la concentración de los reactivos. ¿Listo? Calculemos las otras. Entonces, ya sé que la velocidad va a ser igual a menos el cambio de la concentración de los reactivos con respecto al tiempo. Entonces, ya hice con estos, voy a hacer con estos dos. Con estos dos que están acá, serían 0,970
menos 1,33 multiplicado por el menos, y ahí sería 10 menos 5. 0.970 menos 1.33, eso me da 0.36. Sobre 5, 0,072. Hago el siguiente. Que sería este, que sería menos 0,720 menos 0,970 sobre 15 menos 10. $0,25 sobre 5 me va a dar lo mismo, 0,05. Siguiente. Este y este, que sería menos 0,540 menos 0,720 sobre 20 menos 15 punto 540 punto 720, 0,18 dividido entre 5, 0,036. Bueno, y ya podemos asumir los otros. Aunque no debería, pero tenemos tiempo, lo podemos terminar. El siguiente sería este, 0,400 menos 0,540 sobre 25 menos 20. Punto 400 menos punto 540, 0,14 dividido entre 5, 0,028. 0,028, bueno, por razones de que se me van a borrar. ¿Qué pasa? ¿Qué más podemos determinar acá? Que en este caso la formación de la velocidad de reacción va a ser igual tanto para el reactivo como para el producto. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de algo que se llama la estequiometría de la reacción, que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más podemos determinar con los datos que nos dieron? Empezamos con una velocidad de 0,094, pasamos a 0,072, 0,050, retenemos para analizarlo, 0,036, 0,028, 0,022. ¿Qué pasó? Pues resulta que la velocidad fue disminuyendo. A medida que el reactivo se va convirtiendo en producto, eso hace que la velocidad disminuya. Es decir, que la velocidad no va a ser constante durante todo el tiempo. Y por eso es que teníamos este tipo de gráfica, donde la concentración de los reactivos iba disminuyendo, pero no de manera directa, ¿sí? Entonces, o constante más bien sería decirlo. También vemos cómo la concentración me afecta la velocidad, y era uno de los factores que habíamos visto al principio. Cómo la concentración, al ser una solución poco concentrada, pues la velocidad iba a disminuir, y aquí lo vemos. Como ya va disminuyendo la concentración, su velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, esto es muy importante, y por eso quería hacer todo el análisis, ¿sí? ¿Qué pasa también con el caso de los productos? Claro, ellos también, como la concentración de los reactivos era alta, pues él tuvo un pico y luego llega también a un sitio de estabilización, porque ya la concentración de los reactivos, como ya han disminuido, pues ya no puede fabricar tanta cantidad de producto. Otra cosa a tener en cuenta es cómo la velocidad de la reacción va a estar influenciada por la estequiometría. En este caso, la reacción que estamos trabajando era simplemente donde A se convertía en B, y por eso está directamente ligada, es decir, la velocidad de desaparición del 1 va a generar
la formación del otro, si no tiene más caminos. Pero cuando ya tenemos una reacción mucho más compleja, digamos de este índole, tenemos que tener en cuenta la estequiometría para hacer los análisis respectivos. Vamos a mirar esa parte. Entonces, ¿cómo está relacionada la velocidad de la reacción y la estequiometría? Nosotros ya vimos esa parte de estequiometría en videos anteriores y ya saben cuál era la importancia, porque necesitamos siempre trabajar con reacciones que estén completamente balanceadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros teníamos una reacción, lo que les decía, A, B, donde A son los reactivos y B son los productos, pues no hay más caminos. Pero el problema es cuando ya tenemos una reacción de este tipo. Yo tengo 2A que se van a convertir en B. Entonces, ¿cómo lo tengo que interpretar? Que van a desaparecer 2 moles de A para formar una mol de B. También lo puedo interpretar como que la velocidad de formación de B es la mitad de la rapidez de este señor. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Entonces, en este caso, lo vamos a escribir como que la velocidad es igual a la mitad, y le pongo el signo negativo, pongámoslo con otro color, porque ya sabemos que cuando tenemos que interpretar la parte de los reactivos lleva un negativo, entonces como la mitad del cambio de la concentración de mi reactivo con respecto a un tiempo, y eso se va a equiparar al cambio de la formación de mi producto en un tiempo determinado. Entonces, con esto nos permite ir a una fórmula mucho más general. ¿Qué fórmula general? A con A, B me va a dar CC más DD. Cuando yo tengo ya una reacción mucho más compleja, entonces ese cambio o esa velocidad, que sí es el cambio de la concentración con respecto a un tiempo, lo vamos a escribir ¿de qué manera? Entonces, menos 1 sobre A con del cambio de la concentración de A con respecto al tiempo, que va a ser igual a menos 1 sobre B con el cambio de B con respecto al tiempo, que va a ser igual a el cambio de la concentración de C, que es producto, con respecto al tiempo, y por lo tanto ya no lleva el negativo, y es igual a 1 sobre D con el cambio de la concentración de D con respecto al tiempo. Y eso porque está relacionado con la parte estequiométrica. Vamos a hacer un ejercicio y ya con eso terminamos la clase de hoy para que sea mucho más fácil de interpretar. Este ejercicio lo saqué de la Brown, así que lo pueden buscar ahí. Dice, nos dan esta reacción. 2 o 3 gaseoso que se va a convertir a 3 o 2 gaseoso. La primera pregunta es, ¿cuál es la ecuación de velocidad? Bueno, primero tenemos que escribir. Entonces,
Para eso nos basamos en lo que aprendimos ahorita. Entonces la velocidad va a ser igual a 1 sobre ¿qué? Como acá tengo un coeficiente estequiométrico, a 1 sobre 2, como este es reactivo, lleva aquí un menos, ¿sí? Por el cambio de la concentración del oxígeno con respecto a un tiempo, que va a ser igual a 1 sobre 3 por el cambio de la formación del oxígeno con respecto a tiempo. Y con esto tenemos la ecuación de velocidad. Ahora hagamos la siguiente parte, que es el problema. Dice, si la velocidad de desaparición del O3 es 6 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo en un tiempo particular, bueno, digámoslo así. Si la velocidad de desaparición del O3 es 6 por 10 a la menos 3, ¿cuál es la velocidad de formación del O2? No, es que sí está al revés. Si la velocidad, ya lo arreglamos, si la velocidad de formación del O2, ¿cuál es la velocidad de desaparición del O3? Leí mal. Listo. ¿Qué me están dando? Me están dando la velocidad de formación del O2, que es esta. ¿Cómo lo escribimos? Entonces, la velocidad de formación del O2 con respecto a un tiempo es de 6 por 10 a la menos 3 molar por segundo. ¿Cómo calculo la velocidad de desaparición del O3? Fácil, me apoyo en esto que ya tengo acá. Entonces, voy a copiarlo aquí, pero que me quepa. La velocidad es igual a menos 1/2 de la desaparición del O3 con respecto al tiempo, que va a ser igual a 1/3 de la formación del O2 con respecto al tiempo. ¿Qué puedo quitar de acá? Bueno, ya sé que esto es velocidad. ¿Qué puedo hacer? Reemplazar esto. ¿Dónde lo reemplazo? Acá. Y puedo despejar. Entonces diría menos 1/2 de la velocidad de desaparición del O3 va a ser igual a 1/3 por 6 por 10 a la menos 3 molar por segundo. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 2 por 10 a la menos 3 molar por segundo. Pero como esto está influenciado por 1/2, ya no me cabe, voy a borrar acá, terminaré en este lado porque ya no me cabe, pues simplemente tengo que hacer un despeje. Este 2 que está dividiendo pasa aquí a multiplicar, lo mismo este menos lo paso para acá, y ya puedo decir entonces que el delta de la desaparición o la velocidad de desaparición del O3 va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 molar por segundo multiplicado por el menos, y esto me da menos 4 por 10 a la menos 3 molar por segundo. Y de esta manera ya he determinado la velocidad de desaparición de, en este caso, del O3. Vamos a hacer otro. ¿Por qué me da negativo? Pregunta clave. Porque es una velocidad de desaparición.
Si hubiese sido positivo, sería una velocidad de formación. Vamos a hacer otro para que quede claro. Dice, vamos a copiarlo. Calcule la formación, la velocidad de formación del HNO3 HNO3, sabiendo que la velocidad de desaparición del NO2 es 0,60 molar por minuto en un tiempo determinado. Para eso necesitamos la reacción, que nos la dan, es 3NO2 más H2O, y eso me va a dar 2HNO3 más NO. Saquemos las relaciones estequiométricas primero. Yo sé que la velocidad va a ser igual a menos 1/3 por el delta de NO2 con respecto al tiempo, menos, bueno, 1 sobre 1, dejémoslo expresado, delta del H2O sobre el delta de tiempo, igual a 1/2 el delta de HNO3 con respecto al tiempo, igual a 1 sobre 1 delta del NO con respecto al tiempo. ¿A quiénes necesito en este caso? Me están diciendo que tengo la desaparición del NO2. Entonces necesito a este y necesito a este porque me piden la del HNO3. Voy a sacarlos aquí aparte para poderlos trabajar. Entonces yo digo, menos 1/3 por el delta de NO2 con respecto al tiempo tiene que ser igual a 1/2 por el delta del HNO3 con respecto al tiempo. ¿Cuánto es este valor? Reemplazo para que me quede más fácil. Este valor es 0,60. Pero acá me dijeron que esto era de desaparición. Por esta razón, yo tengo que ponerle aquí un menos, para que menos por menos me dé más. Y al hacer la operación me va a dar 0,20 molar por minuto, que va a ser igual a 1/2 por el delta de HNO3 con respecto al tiempo. Pero yo todavía no he terminado el problema. ¿Qué me falta hacer? Despejar, porque necesito dejar a este solito. Entonces, este está dividiendo, pasa a multiplicar y me da 0,40 molar por minuto, que es el cambio de concentración del ácido nítrico con respecto al tiempo, o en pocas palabras, su velocidad. Bueno, con esto prácticamente terminamos lo que son los fundamentos de la cinética química, desde lo que es de los conceptos hasta cómo se calcula y cómo se interpreta con la parte estequiométrica. Próximo domingo continuaremos con el resto del proceso. Muchas gracias por acompañarme. Espero que me puedan acompañar el resto de domingos para poder continuar con este proceso. Si tienen dudas o mensajes, pueden mandármelos por la página de Facebook. Trataré de responder lo más que pueda. Muchas gracias y bueno, que tengan un feliz domingo.